Bienvenidos a La Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 17 y es un episodio, pues, digamos, de bonus que va a estar justo, pues, a mitad prácticamente del podcast, entre el bloque 4 y 5. En el bloque anterior terminamos el bloque 4 enfocado en grabación y os contaba que si has llegado hasta aquí, que estamos en el ecuador del podcast, pues bueno, creo que serás un artista que está comprometido con su carrera musical, que está disfrutando del contenido del podcast, que le está sirviendo, y espero que así sea, que ese es el objetivo principal de todo esto. Y bueno, os contaba que en este episodio pues os iba a hablar un poco más sobre quién soy, qué es Urban Factory Beats, cómo tengo montado todo el tema de las instrumentales por licencia y por qué, ¿no? Los porqués de todo, ¿no? Y tal y como os decía, pues en el episodio 16, cuando cerraba el episodio, pues os decía que bueno, que ya había en la intro explicado un poco sobre quién era, pero que tampoco me había explayado demasiado. Primero porque no soy el protagonista realmente de este podcast, el protagonista eres tú, y quien quiero que se sienta protagonista y que se sienta pues empujado y motivado eres tú, y simplemente yo soy el mensajero que os transmite toda esta información porque, bueno, pues por mi experiencia la he ido adquiriendo y creo que sería injusto que yo tuviera toda esta información y no la compartiera con el resto de compañeros que sois vosotros, y además creo que os puede ayudar mucho y por eso surge todo esto. Pues voy a explicar quién soy, qué es lo que hago, a qué me dedico y voy a explicar un poco cómo surge Urban Factory Beats y el tema de las licencias. Bueno, pues lo primero, que mi nombre real es Ángel y bueno, yo soy un chico de Sevilla. Hace como ya 7 años salí de allí, yo estudié comunicación audiovisual y desde que tengo 15 años, es decir, pues ya tengo, duele decirlo, pero ya tengo más de 30 y hace prácticamente pues eso, 15 años empecé a conocer lo que era Fruity Loops y a producir. Antes de eso siempre me había gustado el tema de ser DJ y bueno, siempre había tenido esa curiosidad. Y en mi casa, a pesar de que no tengo una familia de músicos ni nada de esto, sí que ha gustado siempre mucho la música. Y por contaros una anécdota muy chorra que voy a compartir aquí con vosotros y abriéndome totalmente, pero yo que sé, por ejemplo, me dedicaba a coger cintas de cassette, que no sé si alguno que escuchéis esto sabréis ya ni lo que es, así de viejo soy. Y el caso es que pues yo me ponía a escuchar la radio, me escuchaba los temas que más me gustaban, así modernos, los grababa en el cassette y luego cuando venía mi familia o venía algún invitado a casa, era el pesado niño chico que se ponía a enseñarle la música, mira qué música, y prácticamente me hacía una sesión. Pero antes de saber que eso era realmente ser DJ y hacer una sesión, lo hacía porque realmente me gustaba y lo disfrutaba mucho. Y luego a partir de ahí pues me gustó el tema del DJ, empecé a aprender un poco sobre ello, luego conocí Fruity Loops y ya ahí me explotó la cabeza y dije, hostia, esto es guapísimo. Empecé a hacer mis primeras bases y temas y seguramente, vamos, lo he escuchado, sonaban totalmente a basura, pero para mí en aquel momento yo me sentía que era lo mejor de lo mejor, ¿no? Y bueno, desde hace 15 años entonces estoy implicado en la industria musical. Poco a poco fui creciendo, empecé a colaborar con algunos artistas que fui conociendo, tuve incluso un grupo de productores y artistas que nos unimos y entonces alquilamos un estudio y en el estudio pues nos uníamos todos, entonces ahí era como una fábrica de ideas, íbamos sacando canciones. De hecho, gracias a eso
pues empezaron a salirnos eventos y bolos, tuvimos oportunidad de ir a discotecas, de conocer bien cómo funcionaba todo ese mundo de los eventos, bueno, todo lo que es ese mundo de una gira. Luego también tuvimos la oportunidad de firmar con algunas discográficas algunos singles que íbamos sacando, nos metieron en recopilatorios de verano, es decir, todo esto fue empezar a aprender. De hecho, llegó un momento en el que se nos presentó un contrato con una discográfica a 5 años, un contrato de 5 años, donde pues bueno, te vendían de todo, que te iban a convertir en artista, que te iban a cambiar la forma de vestir, o sea, un completo, ¿no? Yo en ese momento, mira, que realmente no tenía mucha idea de cómo funciona la industria como lo sé hoy. Si lo sé hoy, desde luego ni me planteo ni me emociono lo que me emocioné en aquel momento, y por eso siempre os digo que mucho cuidado con los contratos y mucho cuidado cuando te llega la primera oferta y demás, porque normalmente nos flipamos mucho, ya nos pensamos que es el momento ya que va a despegar nuestra carrera, y muchas veces pasa justo lo contrario, y te voy a contar exactamente qué pasó. El caso es que cuando me pusieron ese contrato por delante, bueno, yo tendría como unos 18 años o así, o 19, y todo aparentaba súper bien. Los porcentajes yo realmente ni me enteraba de lo que estaba ahí puesto, pero era bastante como injusto, vamos, en cuanto que se llevaban casi todo y demás. Y bueno, la experiencia fue que nosotros hicimos la canción, a ellos les gustó, todo lo que parecía estupendo, nos dijeron, oye, vamos a mezclarlo en el estudio porque le falta un poco de mezcla y tal, y son 300 euros. Como vosotros no me estáis generando ahora mismo dinero, os lo voy a tomar por adelantado. Total, que el caso es que todo lo que generó luego el tema, que movieron, etcétera, nosotros no vimos ni un duro porque la mezcla había costado 300 euros. Y luego también por comisiones de adelanto nos cobraron algo más. Total, que al final ese tema, que lo pusieron en diferentes medios y demás, no conseguimos ver un solo euro. Y luego además, después de eso, el contrato que de 5 años yo no lo firmé porque algo en mí me decía que no era correcto, o sea, que no estaba bien, y veía que era un contrato a demasiado tiempo, a mucho plazo, y no lo firmé, pero mi compañero sí lo firmó. ¿Y qué pasó? Que todo aquello que le vendieron que iba a pasar, que se iba a convertir en un artista, ¿sabéis lo que le pasó? Justo todo lo contrario. Prácticamente lo bloquearon. ¿Por qué? Porque no podía colaborar con otros artistas que no estuvieran bajo el mismo sello, porque no podía, todo lo que hacía lo tenía que pasar por la discográfica esta, y si la discográfica no lo quería, pues no se sacaba. Entonces de repente toda su libertad creativa y todo lo que él quería crear y todo lo que podía crear con otros compañeros se vio totalmente bloqueado. Así que de repente este artista, este cantante, se quedó durante 5 años pues sin hacer música, porque estaba totalmente bloqueado. Y eso es una de las cosas que no quiero que os pase a vosotros, y por eso auno toda mi experiencia y toda la información que tengo para intentar ayudaros en estos temas. Bueno, pues tras esto yo pues sigo con mis estudios y demás, y ya entro pues en una productora audiovisual y me dedico pues a trabajar la productora fue bastante absorbente, aprendí mucho en esos años, pero tuve que dejar la parte musical un poco de lado. Siempre en mis ratos libres iba haciendo algo, iba haciendo temas, pero desde luego no con la misma intensidad, ni constancia, ni ganas. Pensé que lo típico, bueno, pues esto es un hobby, esto es una cosa que nunca, o sea, siempre se me metió un poco en la cabeza, estudia algo de provecho. Y bueno, eso se me metió en el cerebro, y automáticamente cuando empecé a trabajar en una productora, a pesar de que a lo mejor hacía tareas que no me gustaban del todo, bueno, pues tenía un salario y eso ya era trabajar, ¿no? Y te sientes como que eso es lo normal y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que la sociedad acepta. Y si haces música y quieres dedicarte a hacer música profesional y demás, eso no se comprende, no se puede entender, ¿no? Y bueno, pues eso lo acepté durante un tiempo y me dediqué pues eso, a trabajar allí, dejé la música un poco de lado. Sí es verdad que yo tengo una segunda parte en cuanto a quién soy, y es que pues empecé a desarrollar
un perfil de músico para medios audiovisuales. Entonces pues le ponía música a cortometrajes en la escuela, le ponía música a, bueno, a cosas que iba haciendo de audiovisual, a compañeros que iban trabajando en algún documental o lo que sea, iba creando por ahí también música, ¿no? Y gracias a eso también hoy me dedico a hacer música para medios audiovisuales y ahora os contaré alguna cosa más sobre esto y por eso compatibilizo ambos mundos. Pero bueno, el caso, centrándonos en el mundo de música para artistas, en ese momento lo abandoné y me centré pues en trabajar en la productora y luego en hacer música para medios audiovisuales cuando podía, en mis huecos libres, en el fin de semana. Yo siempre he tenido una cultura y quizás por mi educación o por lo que fuese, de trabajo y esfuerzo. Yo terminaba de trabajar 8, 9 o 10 horas y luego me iba a casa y por supuesto que no tenía ganas de volver a sentarme en una silla, pero cogía y me ponía a trabajar en mis proyectos personales y eso pues llegó un momento en el que me acabó quemando porque al final estaba todo el día trabajando delante del ordenador, mi vida personal también se veía afectada. Total, que llega un momento en el que digo, mira, pues no, pues se acabó esta segunda parte, me dedico a trabajar aquí y ya está. Y bueno, llega un momento que pasan los años, pasé 5 años en esa productora y decido que no es mi sitio, me acabo quemando también de la productora, decido que no es el sitio donde quiero desarrollarme, siento que sí, tengo un trabajo, que estoy a gusto, pero que no estoy desarrollando lo que realmente me gusta y mi pasión. Así que tomo las riendas de mi vida y decido irme a Madrid y comenzar una vida nueva, pues dedicándome a hacer música al 100%. Ahorro un dinero y con ese dinero me voy a Madrid sin trabajo y sin nada a buscarme la vida y aprender, sobre todo aprender de nuevo todo lo que se me había olvidado y empiezo de cero prácticamente. Entonces pues ahí empecé a trabajar y creo el perfil de Orion Producer como productor musical y empiezo a crear una tienda de instrumentales. Sabía que a mí lo que me gustaba realmente era crear instrumentales, los disfrutaba y bueno, pero realmente le ponía toda la ilusión, empezaba a sacar instrumentales y nadie las escuchaba, ni nadie sabía qué es lo que estaba haciendo, ni tenía ningún tipo de repercusión a nivel económico. Yo en el fondo sentía que era lo que quería hacer y sentía que podía ayudar. Y aquí viene el por qué creé la tienda de instrumentales, y es porque yo pensaba que gracias a mi experiencia sabía que los artistas, normalmente cuando estáis en unas etapas tempranas de vuestra carrera, pues oye, hacer una inversión, ya es difícil plantearte, oye, voy a dedicarme a cantar y demás, como para poner dinero encima de lo poco que podáis ganar o lo poco que podáis ahorrar y dedicarlo a algo que es como un poco intangible, ¿no? Es decir, sí, tú creas una música y esa música, ¿qué es? No es te compras un móvil y el móvil lo ves, sino que la música es como algo más, bueno, no es físico. Pero sentía que el mayor problema que tenéis vosotros era que contratar un productor era muy caro normalmente para vosotros y al final podíais hacer como mucho una canción, pero eso no era suficiente. Y claro, ¿qué pasaba? Después de haberte gastado un dinero, resulta que te frustrabas porque veías que pues, te habías gastado un dinero y encima no iba a ningún sitio. Y claro, en cuanto yo vi que había, sobre todo en Estados Unidos, este sistema de licencias, pensé, coño, de esta manera ganamos todos, porque yo puedo poner el precio de las instrumentales mucho más baratas, te puedo dar unas buenas instrumentales y un buen servicio como productor, y tú puedes obtener, digamos, esas instrumentales profesionales mucho más baratas y puedes hacer muchas más canciones. Y entonces lo vi como un sistema redondo y entonces empecé a apostar por ello. Y bueno, Orion Producer estuvo trabajando, creé mi propia página web, creé todo, creando muchos instrumentales, llegué a crear solo con Orion Producer prácticamente unas 100 y pico de instrumentales, y llega el momento en el que pienso que Orion Producer se queda pequeño y que quiero trabajar con más compañeros y con más artistas para crecer y para hacer algo más grande. Y entonces de ahí surge la idea de Urban Factory Beats y empiezo a contactar con compañeros que se dedican a lo mismo que yo y que le puede interesar y demás, y entonces formo un equipo de personas donde pues con beatmakers y personas de prácticamente de todo el mundo. Ahora mismo tenemos un productor
que trabaja con nosotros que está en Colombia, tenemos un productor que trabaja en Islas Canarias, tenemos un productor que trabaja en Madrid, estoy yo también. Es decir, formamos un pequeño equipo de gente comprometida, de gente que quiere sacar lo mejor y que además tiene mucha experiencia también en el sector y que sabe muy bien trabajar los géneros. Es decir, cada uno tenemos un género específico que se nos da mejor y entre todos nos ayudamos, aprendemos y mejoramos el producto. Para mí esa idea era redonda y además a vosotros ofrecemos, sabéis que tenéis una tienda donde vais a encontrar muchos más géneros con una gran calidad y es como aunar diferentes tiendas de instrumentales en una sola tienda y digamos que centralizarlo todo ahí, ¿no? Y nos pareció una súper buena idea y de ahí sale Urban Factory Beats y por eso decidimos crear esto, ¿no? Y ahora como Orion Producer, como productor, pues formo parte del equipo de Urban Factory Beats, decido crear una guía de ayuda para cantantes en Instagram, donde empecé a hacer pequeñas reels, pues contando un poco mi experiencia, intentando trasladaros mi experiencia y algunos tips y algunos errores que me iba encontrando en cantantes para intentar que os sirviera de ayuda, ¿no? Y ese formato poco a poco vi que iba teniendo éxito, pero que se me quedaba corto y que había realmente mucho más que hablar sobre todo esto que os iba contando. Así que en ese momento decido crear este podcast y realmente daros un contenido mucho más amplio e intentar transformar vuestra carrera musical. Y a partir de ahí también surge la idea de crear una oferta de 10 instrumentales y hacer un paquete para que tengáis las herramientas para que podáis, digamos, transformar vuestra carrera musical en un tiempo determinado. Porque al final de todo esto lo que se trata es que practiquéis, que toméis acción y que os pongáis a trabajar. Y ahora ya, honestamente, normalmente yo siempre te recomiendo Urban Factory Beats porque obviamente ese es mi negocio, pero sobre todo porque realmente pienso y creo en nuestro producto que hacemos. Pienso que hacemos un muy buen producto, que tenemos unos muy buenos precios y sobre todo que tenemos un servicio al cliente, que lo tenemos todo bien estudiado y bien atado, que lo hacemos de la manera más profesional posible. Por supuesto no somos perfectos, pero sí que intentamos poner todo de nuestra parte para intentar que vosotros tengáis el mejor resultado posible con las herramientas y lo que tenemos, ¿no? Para nosotros la instrumental es una parte fundamental a la hora de crear canciones, pero por supuesto lo tomamos como una herramienta que vosotros tenéis al nivel creativo, que os ayuda a de repente a inspiraros a decir, hostias, se me está ocurriendo una idea, voy a crear algo, qué buena idea aquí o qué buena estructura. Intentamos ponerlo de tal manera y estudiarlo de tal manera que en cuanto os pongáis a cantar sobre ello empieza a funcionaros y ya eso mismo se retroalimenta, empieza como a crearse ahí el germen perfecto para crear buenas canciones. Entonces básicamente ahora ya te he contado pues un poco más sobre quién soy, la experiencia y los años que llevo ya dentro de la industria musical. También te he explicado un poco pues cómo surge Urban Factory Beats y cuál es nuestro objetivo, por supuesto, cuál es mi objetivo también con este podcast y cuál es mi objetivo con todo esto que estoy haciendo de la guía de ayuda para cantantes y realmente también cuál es el objetivo final del tema de las licencias, que básicamente todo está enfocado a realmente ayudaros y ese es nuestro compromiso y a intentar que hagáis música porque estamos en un momento perfecto para ser artista independiente, no tener que estar fichado como antiguamente, que era prácticamente una obligación si querías sonar en Spotify, bueno, en iTunes en aquel momento, o tener un poco de exposición, tenías que firmar sí o sí, porque no había otra manera de hacerlo, pero hoy en día tenemos todas las herramientas para poder ser nosotros mismos independientes y poder crear nuestros propios temas, poder desarrollar nuestra creatividad y poder darle realmente un poco una patada a ese monopolio que tenían antes las discográficas y las editoriales musicales de llevarse nuestro porcentaje y nuestro dinero, ¿no? Y ahora pues oye, podemos ser un poco más Juan Palomo
y crearnos nosotros nuestra propia película y manejar nosotros nuestra propia carrera musical y no depender de terceros, y eso creo que es súper importante. Bueno, y este capítulo lo voy a dividir en dos partes. Hasta aquí llega este primer momento donde te cuento toda la historia que hay detrás de Orion Producer, Urban Factory Beats y el porqué de todo, y ahora voy a hacer una segunda parte, ¿vale?, de este episodio, que lo vamos a llamar el capítulo intermedio punto 2, donde voy a hablar específicamente de los tipos de licencias que existen y qué es una licencia de cara a que queráis comprar instrumentales, no solo nuestras, sino de cualquier otro productor o cualquier otra tienda online que conozcáis, etcétera. Así que voy a dividirlo en otra parte porque creo que como va a ser un poco largo, no quiero hacer tampoco un episodio demasiado largo, así que lo dejamos aquí de momento. Espero que todo esto que te he contado pues te resuene de alguna manera y que te ayude a entender el porqué de todo lo que hay detrás y el porqué de todo este trabajo que estamos haciendo y bueno, cuál es digamos mi historia y qué nos ha llevado a este momento y qué es lo que ofrecemos y por qué nos diferenciamos de quizás del resto de productores y de beatmakers que existen ahora mismo en el mercado. Y que bueno, que claro que intentamos siempre hacerlo lo mejor posible, que intentamos sacar las mejores instrumentales posibles, sonando lo mejor posible, para que directamente cuando os podáis poner a grabar, ya sea en vuestra sesión de grabación en un estudio profesional o en vuestro home studio, podáis sacar auténticos temazos. Así que bueno, espero que todo esto te ayude. Como siempre, si te gusta todo este podcast, todos estos episodios y demás, y crees que a alguien le pueda ayudar también, porfa, compártelo. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orionproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo, para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.